Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en Diálogo Nocturno. Quiero agradecer a Juan Carlos Sosa, analista económico, justamente experto financiero, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Pero antes quiero comentarles algo, pues no en el tema que tiene que ver con las noticias que se han generado este día. Pues el Ministerio de Salud ha extendido por 30 días el tema de la emergencia sanitaria, uno de los temas que están pendientes justamente y que el gobierno nacional intenta pues hacerle frente con esta emergencia para la compra de medicamentos. Así que tanto el IES como el Ministerio de Salud han extendido por 30 días más esta prórroga y con ello pues justamente se busca tener todos los recursos disponibles para justamente tener ya los medicamentos en los hospitales, en las casas de salud donde se lo necesita. En noticias internacionales, pues el presidente Donald Trump pues, le ha propuesto a Nicolás Maduro una salida de Venezuela, mientras que Petro está proponiendo a Cartagena como lugar de diálogo. Esa es una de las alternativas que se plantea, que haya justamente una salida en este tema de lo que tiene que ver en la crisis de Venezuela con Estados Unidos, que ha llegado a su punto máximo, ya también con aviones de Estados Unidos sobrevolando cerca de Venezuela, lo que había anunciado el presidente Trump, el cierre del espacio aéreo venezolano. Bueno, muchas situaciones de presión y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, esta situación tensa que se vive entre Venezuela y Estados Unidos. Como le habíamos indicado, estamos con Juan Carlos Sosa. Vamos a conversar lo que han sido estos 2 años de gestión del presidente Daniel Noboa, que cumplió justamente el pasado 23 de noviembre. Cifras económicas que para muchos se están notando en cuanto a lo que ha sido tomar decisiones en firme, decisiones económicas que no las habían tomado otros gobiernos, como justamente eliminar el subsidio al diésel y a su vez generar compensaciones para los sectores que podrían verse afectados de una u otra manera. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro. Cuéntenos cuál es su análisis de estos 2 años de gestión del presidente Daniel Noboa. Bueno, buenas noches, Leonidas, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que evaluando así con las cifras que se publicaron definitivamente, yo creo que hay un balance mixto ahí. Hay ciertos indicadores que sí se reflejan cierta estabilidad en el Ecuador y eso es importante, pero también hay otras que creo que tenemos que profundizar un poquito más allá, porque definitivamente no es que estamos en una bonanza. Yo creo que sí se ve una estabilidad macroeconómica, que eso es importante resaltar. Desde la visión macroeconómica sí se ven ciertos indicadores que pueden favorecer esa situación, pero la población en general muchas veces no entiende esas cifras. O sea, una reducción del riesgo país para la ciudadanía, bueno, dicen, bueno, ¿y eso en qué me beneficia? Entonces hay que trabajar muy cautelosamente justamente en ese análisis y qué es lo que se va a venir. Yo creo que lo importante luego de una estabilidad es que se tienen que proponer ciertas medidas ya hacia el desarrollo y hacia el mejoramiento de productividad y la generación de empleo, que es lo que realmente la gente está buscando. No te escucho, Luis. Ahí se me escucha. Le decía que las medidas Sí. macro están fluyendo, ¿no? De entre los logros que decía el presidente Daniel Noboa en su evaluación, pues hablaba de la reducción de la pobreza, la reducción del riesgo país a niveles históricos, a casi 600 puntos, y también, por ejemplo, el tema del crecimiento, hablaba de la generación de empleo, es decir, habían algunos datos macros que llama mucho la atención y que obviamente se espera que haya una reactivación con esa cifra. Pero usted señalaba también de pronto en lo micro. ¿Qué pasa en lo micro? Es decir, la gente de a pie no tiene dinero en sus bolsillos, no hay suficiente generación de empleo para esas zonas, las personas que tienen escasos recursos y que a veces se les dificulta llegar al fin de mes y completar a veces para la canasta básica. Yo creo que eso es importante señalar. Sí, la gente de a pie, lógicamente, está preocupada principalmente en temas como seguridad, lógicamente en la generación de empleo. Si bien hay una reducción que evidencia el gobierno como un incremento del pleno empleo, ¿no es cierto? Está hablando ya de un 34,7% de pleno empleo. Eh, el tema aquí es radical, sigue siendo apenas un poco más de la tercera parte de la población
que tienen un empleo formal. Entonces, creo que lo que debemos atacar y buscar justamente para toda la población es reactivar y que haya mayor productividad y lógicamente la empresa privada tiene que jugar un rol muy importante en esta reactivación. Se tiene que impulsar la generación de empleo y eso es algo que definitivamente hay que discutir. Aquí no es ideología, aquí es un esquema donde definitivamente tiene que irse hacia esos indicadores que la población vea. Sí, salgo a la calle y tengo oportunidad de conseguir un trabajo. Es muy importante resaltar algo también. En el tema de educación, sí hay ciertos indicadores que se llaman mucho la atención porque hay una reincorporación de casi poco más de 90,000 personas al sistema educativo. Y eso es importante señalar, pero también es importante que con ese compromiso de que se reincorporan personas a estudiar, también tiene que ser sostenible, entonces tiene que buscarse buena infraestructura, buenos docentes, porque esto es una cadena. Entonces yo creo que de aquí en adelante lo que debemos enfocarnos como gobierno, ¿no es cierto? Y también desde todos los áreas y de todos los sectores es unamos fuerzas para que realmente el país entre en un proceso de reactivación y de crecimiento económico. Juan Carlos, ese crecimiento, esa reactivación, por supuesto, va de la mano de la inversión extranjera. ¿Qué le falta al Ecuador para generar mayor inversión extranjera? A veces se tienen las oportunidades dentro de la Asamblea Nacional, pero ahí el gobierno siempre señala de que hay una oposición muy férrea, muy fuerte, que le bloquea todo intento de promover proyectos de ley que busquen generar ese incentivo para que venga la inversión extranjera. Esa es una de las grandes deudas, no de ahora, de este gobierno, sino de muchos años atrás donde las leyes tienen algunas trabas que bloquean justamente lo que signifique la inversión extranjera, porque luego correrán riesgo que no se pueden ir a litigar, porque no hay arbitraje internacional, porque no hay garantías, no hay la seguridad jurídica. ¿Cómo cambiamos eso si queremos tener un nuevo Ecuador cuando las leyes bloquean la inversión extranjera? Todo inversionista lo que busca es seguridad jurídica, porque si uno va a poner un recurso en cualquier lado del mundo, busca estabilidad primero, segundo, que las reglas sean claras y que lógicamente hay incentivos. Yo creo que esa es una de las partes que el Ecuador nos ha faltado trabajar mucho para poder atraer las inversiones extranjeras, porque lo que busca justamente, vuelvo y repito, un inversionista es seguridad, pero también incentivo para poder traer sus recursos al Ecuador. El Ecuador tiene una gran ventaja. Primero es un país dolarizado y eso para un inversionista extranjero le marca una gran diferencia frente a otros países. Entonces, aprovechemos esa coyuntura que tenemos el dólar como moneda local, pero también generemos las perspectivas de que si el inversionista trae recursos, va a poder recuperar esas inversiones y va a poder obtener su rentabilidad que está buscando en invertir en Ecuador y no en otro lugar. Entonces, la Asamblea tiene una deuda pendiente también de trabajar arduamente en mejorar toda la normativa que incentive justamente estos valores que requiere un inversionista. En cuanto a lo que ha sido la gestión del presidente Daniel Noboa, él está justamente en gira internacional por ahora, en estos días, buscando también atraer a los inversionistas, ¿no? Encontrar ese apoyo, ese respaldo internacional. Hemos visto que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pues ha dado muestras de querer tener hay una intención de generar un marco de comercio bilateral, es decir, un acuerdo comercial más allá de las sobretasas que las ha ido eliminando y que benefician a más de 100 productos ecuatorianos hasta ahora. ¿Cómo podríamos nosotros reforzar ese trabajo que ha hecho el gobierno hasta el momento de acercarnos más a nuestro primer socio comercial como es Estados Unidos y que es donde deberíamos enfocarnos? Y ya tenemos por ahora un acuerdo con la Unión Europea, ya hay acuerdos con Corea, con China. ¿Cómo ayudar para que Estados Unidos sea nuestro mayor comprador y justamente se centren esas inversiones en nuestro país? Bueno, realmente es interesante también una de las cifras que presenta el gobierno es que el crecimiento de las exportaciones no petroleras. Entonces, hay un incremento importante en ese rubro y eso significa que se está abriendo la posibilidad de que las empresas locales empiecen a focalizar y localizar sus productos en el mercado exterior. Mercados como Estados Unidos definitivamente generan un gran atractivo para cualquier productor local. Entonces, también tenemos que impulsar la producción, tenemos que impulsar los incentivos para aquellas industrias. Por ejemplo, algo que todavía no escuchamos es
el fomento a la agroindustria, por ejemplo, que para mí es un componente principal que podemos nosotros atacar, primero aprovechando la coyuntura climática que tiene el Ecuador, que tenemos una ventaja que aquí se produce en los 12 meses del año. Entonces, sobre esas ventajas, creo que es importante trabajar también en ciertos mecanismos desde la política pública, desde la legislación, para que se incentive la inversión local también, para poder promocionar la exportación de productos hacia el mercado como Estados Unidos, que solo el mismo hecho de que ellos ya generen la apertura, de generar un convenio bilateral, de poder abrir el mercado a los exportadores ecuatorianos, creo que a cualquier empresa local le va a interesar unirse en ese propósito. Juan Carlos, el país obviamente ha tenido una situación compleja en la parte, por ejemplo, de producción petrolera, también en el tema de lo que significa el Yasuní, TT, tener que cerrarlo, porque así se lo decidió en consulta. ¿Cuánto puede afectarle al país la situación petrolera actualmente, esta crisis que tenemos, y también el hecho de querer cerrar campos petroleros del ITT cuando sabemos que la tecnología hoy en día permite justamente hacer exploraciones mucho más amigables con la naturaleza sin ningún riesgo para esas zonas donde habitan los pobladores, que era el gran riesgo de la contaminación? Pero cuando se cuidan todas esas situaciones que tienen que ver con la tecnología, ¿por qué podemos retroceder lo que ya se había avanzado por más que haya una consulta si se necesitan actualmente esos recursos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué alternativa hay? El problema y lo más sensible ahí es que lógicamente hubo una reforma constitucional que puso ciertas ataduras a todo este tema. Y el ITT fue en una consulta popular y esto realmente tiene una validez jurídica y legal muy fuerte y muy poderosa que pueda en un momento generar contraposición, si es que se quiere. Entonces, lo que se debe buscar son alternativas de generación de tecnologías limpias, que creo que es importante trabajar, porque también tenemos que ver no solo el hecho del petróleo, nosotros vemos otros recursos naturales que también se pueden explotar de la debida forma, que pueden impulsar también al inversionista extranjero, y algo que es muy importante, el Ecuador también, y hay un caso emblemático con lo que se hizo en Galápagos, ¿no es cierto?, donde se generaron una conversión de deuda por bonos verdes, que justamente también puede ser otro mecanismo de financiamiento que el país requiere, que busquemos esos enfoques de cómo viabilizar. El mundo vende oxígeno, mi estimado Leonidas. Leonidas. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros estamos fuera de ese contexto? Porque el mundo está buscando países que puedan aportar en el tema del cambio climático, y creo que el Ecuador tiene todas las ventajas competitivas y comparativas para ser un referente mundial en un país tan pequeño con toda la diversidad que tenemos. Entonces, no solo veamos al petróleo, porque ese es un recurso que tarde o temprano se va a agotar. Es el momento de Correcto. ya ver hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer cuando no haya petróleo? Entonces, es el momento de tomar decisiones claras y concretas en ese aspecto, porque nos centramos en que el país petrolero, sigamos enfocándonos en la explotación de los pozos petroleros, que está bien, buscando las mejores alternativas, pero hay que ver la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué va a pasar después de la era petrolera en el Ecuador? ¿Qué pasa con el tema de la minería? Por ejemplo, el gobierno le ha hecho una guerra férrea justamente a los grupos irregulares que se han tomado, que vienen de la minería ilegal. Allí también hay una posibilidad, tener minería legal es posible. Allí hay una posibilidad de tener recursos frescos para el Ecuador, pero sin embargo hay que luchar primero contra la minería ilegal, segundo también luchar contra los grupos ecologistas que a veces se van al extremo. Si tenemos recursos y si se garantiza justamente una exploración con tecnología de punta, sin afectación a los ríos, porque mucho se habla de que se contaminarían los ríos con los químicos que utilizan para justamente sacar los minerales preciosos de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque algo hay que hacer también para explorar y explotar el tema de la minería en el Ecuador. Aquí va a jugar un papel importante que también creo que es algo que nos está faltando en la parte comunicacional. La gente no entiende, o sea, la gente cuando oye un discurso ecologista se sesga.
Entonces hay que ver mucho más allá. Entonces quitemos esas barreras que nos están imponiendo, esos antagonismos, esas posiciones antagónicas y busquemos mediar y llegar a consensos en beneficio del país, porque todos buscamos que el país salga adelante. Y yo creo que es ahí donde tenemos que unir los esfuerzos y es justamente donde una población bien comunicada, donde una población que entienda realmente los beneficios que puede obtenerse como país, una explotación concreta y que lleve con todos los mecanismos de conservación y que vamos a poder generar mayores recursos, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que se lo haga adecuadamente. Entonces yo creo que ahí en la parte comunicacional, y eso va a impulsar para también que la parte política tome en cuenta que la gente, como decimos un poco en el lenguaje cotidiano, no coma cuento, y la gente realmente bien educada en los términos y sus condiciones, creo que va a poder tomar decisiones mucho más adecuadas y que se va a unir en los esfuerzos que quiera hacer un gobierno que vuelvo y repito, esto no es un tema ideológico. Yo creo que todos, sea cual sea el gobierno, en el momento tiene que tomar decisiones pensando en un futuro, en una sostenibilidad y en un desarrollo. Juan Carlos, hay quienes están cuestionando lo aprobado este fin de semana por la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria. Algunos hablan de que se va a reducir el presupuesto, por ejemplo, de las universidades. Quiero centrarme un poco en este tema de la educación, porque es uno de los puntales fundamentales del país, donde se habla que cada año pues tiene que ir incrementándose la inversión en la educación. Había una explicación que se daba desde la Asamblea Nacional, era de que algunas universidades, por ejemplo, no han utilizado la totalidad del presupuesto de este año y con el presupuesto aprobado el próximo año no es que se les reduce, sino que, por ejemplo, si han utilizado este año de los 1.000 millones que le dieron, solo utilizaron 800, quedaron 200 millones que no han ejecutado y el gobierno les daría, es decir, la diferencia para llegar a esos 1.000 millones, es decir, 800 millones más. Un poco por ahí y se está hablando de que eso significa menos recursos para las universidades, es decir, reducción del presupuesto. Pero sin embargo, la explicación que se da es que si las universidades no utilizan todo el presupuesto, es decir, les sobra, le complementa el gobierno con lo mismo que recibieron este año. ¿Cómo ve usted esta decisión que se ha aprobado hoy en la Asamblea y que para algunas universidades, pues, sí se merman sus recursos? La pregunta es, si tienen los recursos, ¿por qué no utilizaron todo el presupuesto en este año? Y ese es un tema que es importante señalar, o sea, si no hubo una correcta ejecución presupuestaria, entonces es el momento de que técnicamente, si el gobierno ha tomado una decisión de justamente recortar recursos, pero técnicamente se pueden sentar en una mesa a discutir en base a propuestas claras y planes de acción concretas en función de incorporar mayores estudiantes en las universidades, en que se puedan salir realmente buenos profesionales, porque es un tema que también yo creo que debemos trabajar muy fuertemente en la calidad de profesionales que están sacando las universidades, porque parte de eso también creo que tiene que entrar en un análisis muy minucioso y trabajar muy de la mano, porque algo que es muy importante, las empresas requieren profesionales que estén correctamente formados y adecuadamente con las realidades actuales. Entonces, desde esa perspectiva, las universidades también tienen una deuda de trabajar de la mano con el que va a demandar a esos profesionales. Entonces, yo creo que desgraciadamente en ciertos momentos pues, hay a veces que pagan justos por pecadores. Pero si es que nos sentamos, yo creo que el gobierno puede estar abierto totalmente a una mesa de diálogo técnica para poder hablar sobre el tema de presupuestal de las universidades y no solo el presupuesto. Si yo puedo presupuestar lo que sea, pero si no hay ejecución, realmente quedó en un simple papel. Hablando de presupuestos, y ya estoy llegando a la parte final, estimado Juan Carlos, hay también la pugna con los municipios, los gobiernos provinciales, con los gobiernos seccionales, y allí lo que se plantea es que, bueno, hay algunas alcaldías, algunos presupuestos que se utilizan para fiestas, para cosas que a veces la gente ve y dice, bueno, mira cuánto se gastan en traer X, Y, Z artista, alcaldes que tienen que justamente priorizar, y mejor dicho, están priorizando el gasto de este tipo pero no en el tema de inversión, que es lo que realmente se necesita. Como por ejemplo regulamos este tema también en la ley, porque si bien es cierto, los municipios reclaman recursos, pero también es cierto que algunos municipios pues se gastan gran parte de su presupuesto, municipios pequeños, justamente en las fiestas patronales, pues trayendo artistas del extranjero y comiéndose 2, 3 millones de dólares en traer artistas.
Yo creo que también tiene que trabajar mucho la racionalidad. O sea, yo debo trabajar en función de generar planes operativos anuales que se enfoquen a generar realmente impacto en la población donde está trabajando. Los alcaldes y los prefectos y las juntas parroquiales tienen una gran responsabilidad. Realmente es llegar con obras que generen desarrollo e impacto sostenible, porque como manifiestas, estos gastos que en algunos momentos sí son, digamos, de cierta manera necesarios trabajar con la comunidad en una festividad y demás, no son los prioritarios. Hay prioridades mucho más grandes. La gente busca empleo, la gente busca que su comunidad y su población realmente tenga un potencial de crecimiento. Entonces, ahí también hay que trabajar en cómo formular adecuadamente los planteamientos de la planificación desde los gobiernos locales para que esa ejecución sea efectiva con indicadores que permitan ver si hay impacto o no. Entonces, es ahí donde yo también considero que es también una deuda de parte de los gobiernos locales de trabajar en una profesionalización de la ejecución presupuestaria. En cuanto al tema final, Juan Carlos, de las medidas que debería adoptar el gobierno nacional, debe centrarse también un poco en reactivar el aparato productivo con generación de empleo, también pedirle al sector empresarial que se sume y se une a esta cruzada de generar recursos, empleo y por supuesto tener mejores días para los ecuatorianos. Por ahí va también el camino. Yo creo que hay tres cosas en las que yo creo que es fundamental de aquí en adelante. La primera, tenemos que trabajar mucho en el tema de seguridad, porque quiera que no, la seguridad impacta en absolutamente todos los sectores. Y lógicamente la inversión privada también se ve afectada por eso, porque si tiene una percepción de inseguridad, le va a costar meter recursos en la economía. Tener reglas claras para atraer la inversión productiva, que es muy importante también, aparte de trabajar en el tema de seguridad, como repito, y el tema de la disciplina fiscal. Eso también es muy importante, porque en la reforma presupuestaria se habla de que vamos a tener un déficit fiscal que está calculado en alrededor de un 5.4%, ¿no es cierto? Entonces, ya arrancar un presupuesto con un déficit ya implica que tengo que tomar decisiones, porque un gobierno no puede estar continuamente trabajando, gastando más de lo que ingresa. Y esos déficits tarde o temprano generan huecos que son muy difíciles de recuperar. Entonces, una de las misiones del gobierno es la disciplina fiscal. Por ahí también está un poco el kit de la situación, mi querido Juan Carlos Sosa. Gracias por haber estado con nosotros. Realmente se nos acaba el tiempo, pero habrá posibilidades de seguir conversando. Y por supuesto queremos también que al país le vaya bien. Incluso una de las noticias importantes que se daba este día es que Ecuador ha inaugurado el primer centro fitosanitario especializado para justamente fortalecer la cadena agroproductora de pitahaya, ¿no? Una de las frutas que está bastante requerida a nivel internacional, y el gobierno ha inaugurado este primer centro fitosanitario en Palora, allí en Borona, Santiago, la zona donde se produce mayor pitaya. Son las buenas noticias que también se están dando y que empezamos este mes de diciembre con esta buena información, buena noticia que nos da el gobierno nacional en cuanto a este centro fitosanitario, el primero especializado en pitahaya, allá en Borona, Santiago de Palora. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Esperamos que justamente estas noticias se sigan multiplicando de buenas informaciones en cuanto a la parte económica para el país. Que tenga una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Gracias. Buenas noches a Juan Carlos Sosa, justamente analista económico, experto financiero. Llegamos a la parte final del diálogo. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, a partir de las 6 de la mañana tienen ustedes una cita aquí con diálogo, por supuesto, con todo el equipo periodístico a partir de las 6 horas. De mi parte, Leonidas Castro le dice muchas gracias. Que tengan ustedes una buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.